Hola, soy Fernando Vega, soy el titular a cargo de la Cátedra de Derecho Privado 2. Quería darles la bienvenida a este ciclo lectivo 2020, que lo vamos a iniciar en este ámbito virtual por los temas que todos ustedes conocen. En realidad no es la situación ideal, pero bueno, lamentablemente no tenemos otra alternativa que iniciarla así. Quería contarles un poco acerca de la materia. Bueno, en esta cátedra está compuesta por 4 profesores. Está Gabriela Pintos, Ana Carrizo y Rodrigo Videla. Entre los 4 vamos a estar desarrollando toda la materia a lo largo del año. Pensamos, bueno, que en un principio va a ser bajo esta modalidad, pero luego, bueno, nos podremos eh, dar las clases presenciales como se ha venido haciendo en todos estos años atrás. Bueno, quería contarles un poco lo que esperamos de ustedes con respecto a esta materia. Nosotros pretendemos que eh, puedan analizar la importancia que tiene el derecho privado. La importancia que tiene el derecho privado está en que el tema de las obligaciones, que es el tema que nos va a ocupar en esta materia, está presente en casi todas las actividades comerciales, industriales, de prestación de servicios, incluso de prestación de servicios profesionales, en donde estén incluidas cuestiones patrimoniales. Este tipo de obligaciones que surgen de esta, es decir, entonces que podríamos decir que la obligación es el eje central alrededor del cual giran todas las relaciones jurídicas, siempre de carácter patrimonial. Cuando nosotros celebramos un contrato, cuando nosotros tomamos un ómnibus, por ejemplo, y celebramos un contrato de transporte, estamos asumiendo una serie de compromisos que en definitiva son obligaciones desde el punto de vista técnico-jurídico. Estas obligaciones que surgen del acuerdo o de la voluntad de las partes son obligaciones contractuales, pero también existen otros tipos de obligaciones que no surgen de la voluntad de las partes y son las obligaciones extracontractuales, que son aquellas que tienen que ver con la comisión de un hecho ilícito. Cuando nosotros ejecutamos o cometemos un hecho ilícito, surge una obligación, que es el deber o la obligación de reparar el daño que hemos causado. De manera entonces que vamos a tener obligaciones que surgen del acuerdo de voluntades y obligaciones extracontractuales. A grandes rasgos les comento que después lo vamos a ver de manera más profunda y de manera más técnica cuando iniciemos el estudio de cada una de las unidades en particular, que una obligación en definitiva es un deber, es un compromiso de carácter jurídico. Nosotros sabemos que pueden existir una serie de deberes o de compromisos, pero estos pueden tener distinto origen o distinta naturaleza. Existen, por ejemplo, deberes que surgen de cuestiones sociales, de convencionalismos sociales, de la moral, de las buenas costumbres, de la ética. Esos son deberes, pero no son obligaciones desde el punto de vista técnico-jurídico. Desde el punto de vista técnico-jurídico, los deberes, las obligaciones, mejor dicho, son los deberes o compromisos que surgen de la ley. Ahora, les decía que es de fundamental importancia que ustedes puedan comprender la importancia de las obligaciones, porque las obligaciones van a estar presentes en todas las relaciones jurídicas, siempre de carácter patrimonial. Y en nuestro Código Civil las obligaciones están insertas en el libro tercero junto con los contratos. Y es esa parte del código la que vamos a ver. Eh, Quería comentarles también que la metodología que vamos a utilizar ha sido desarrollada a través de una planificación que ha seguido el orden expositivo del Código Civil. Porque esta materia, como saben, es una materia codificada, entonces nos pareció que lo mejor era seguir la metodología que ha adoptado el Código Civil, salvo algunas pequeñas variaciones que se las vamos a ir comentando. También quería comentarles que este derecho privado 2, que tiene que ver con las obligaciones, se basa en una serie de principios que de alguna manera limitarían el obrar del hombre. Uno de esos principios son la prohibición de ejercer coerción, de coaccionar al deudor a cumplir con una obligación. No podemos ejercer violencia sobre la persona del deudor para exigir el cumplimiento de un deber o de un compromiso, aunque ese deber o ese compromiso esté impuesto por la ley. Para ello contamos con otro tipo de herramientas que lo vamos a ver más adelante. Entonces uno de los principios que de alguna manera limitaría nuestro obrar es la prohibición de ejercer coerción, de ejercer, por ejemplo, violencia física sobre una persona para obtener el cumplimiento de un deber o de un compromiso. Otro de los principios que vamos a tener en cuenta y que de alguna manera van a limitar el obrar del hombre al momento de
asumir un compromiso, de exigir el cumplimiento de un compromiso, es el principio de la autonomía de la voluntad. Esto significa que ninguna persona puede ser obligada a asumir un compromiso. Asume un compromiso, es decir, asume una obligación desde el punto de vista técnico-jurídico, si la persona quiere hacerlo, es decir, lo tiene que hacer en forma libre. Otro de los principios que van a limitar también, o sobre los cuales, mejor dicho, se va a basar este derecho de las obligaciones, es el principio que todas estas cuestiones relativas con las obligaciones tienen que sustentarse sobre consideraciones éticas o valores. Hoy, más que nunca, la ética es una cuestión de fundamental importancia y debe estar presente en cualquier situación que vamos a encarar. Y está presente, por supuesto, en el tema de las obligaciones. Justamente con respecto a esto, los otros días leí un artículo que decía que estábamos en los albores de la cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial que se produce con la creación de la máquina a vapor. La segunda revolución industrial que tiene que ver con la aparición de la electricidad. La tercera con la informática y esta cuarta con el uso de la inteligencia artificial. Todo esto que tiene que ver con cuestiones tecnológicas, como es por ejemplo el uso de la inteligencia artificial, está en manos de científicos y de técnicos que poco conocen de ética. Por eso decía este artículo que les comentaba que había leído los otros días, que es de fundamental importancia que gente que tenga que ver con la ética participe en la construcción del nuevo mundo. Artistas, filósofos y abogados incluso. Por eso hoy más que nunca los principios éticos tienen que estar presentes en todas las ramas del derecho y en particular en el estudio de esta materia, Derecho Privado 2, que como les dije recién, tiene que ver con las obligaciones. Y finalmente otro de los principios que vamos a tener que tener en cuenta, sobre los cuales se va a sustentar nuestra materia o el estudio de las obligaciones, es la limitación al tráfico jurídico para evitar el lavado de dinero. Hoy cuando asumimos un compromiso en donde se ponen en juego dineros o intercambio de bienes, necesitamos saber cuál es el origen de esos bienes o cuál es el origen de ese dinero. Es decir, necesitamos de alguna manera justificar de dónde viene ese dinero para evitar maniobras ilícitas y para evitar que fondos o bienes obtenidos en forma ilícita sean lavados a través de actividades que aparentemente son lícitas. Entonces, nosotros vamos a estudiar las obligaciones desde el punto de vista técnico-jurídico, que tienen la importancia que les dije y que además van a basarse en estos 4 principios. Es decir, la imposibilidad de ejercer coerción física sobre la persona del deudor, el principio de la autonomía de la voluntad, la necesidad de controlar el tráfico jurídico para evitar el lavado de dinero y la necesidad también de efectuar un control ético de toda la actividad. Bueno, les decía también que ya les había dicho que esta materia de Derecho Privado 2 tiene que ver con el tema de las obligaciones, pero también tiene que ver con otra rama del derecho que es el derecho de daños. Si bien en algunas instituciones esto se consideran 2 materias diferentes, en nuestro plan de estudios están compactadas en una sola materia. De todas formas, el derecho de daños y la teoría general de las obligaciones tienen que ver, porque todo el sistema de responsabilidad que tiene que ver con el derecho de daños, que como les dije también lo vamos a ver en esta materia, se va a poner en funcionamiento o va a generarse o a producirse cuando se produzca un incumplimiento a ese deber o a ese compromiso jurídico, que desde el punto de vista técnico-jurídico nosotros denominamos obligación. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta para el estudio de esta materia es que tenemos que buscarle siempre la finalidad práctica de cada una de las cuestiones que vamos a ir viendo. Y le encontramos la finalidad práctica cuando nos hacemos una pregunta. La pregunta sería, ante el estudio de cada una de las unidades o de las cuestiones que vamos a ir atravesando a través de esta materia, es preguntarse para qué me sirve este conocimiento. Cuando nosotros nos preguntamos para qué nos sirve este conocimiento, nos resulta mucho más fácil entenderlo porque la mente lo capta de alguna manera con mayor interés. Como les decía recién, esta materia, Derecho Privado 2, tiene, por decirles de alguna manera, 2 hilos principales. La teoría de la obligación por un lado
y el derecho de daños por otro lado, que como también les decía recién, ambos se encuentran vinculados porque el derecho de daños se va a poner a funcionar en la medida en que nosotros incumplamos con alguno de estos deberes o compromisos que desde el punto de vista técnico-jurídico se denominan obligaciones. Estos hilos conductores, que son estas dos cuestiones que vamos a ver a través de todo este año, es decir, la teoría de la obligación y la teoría de la responsabilidad o derecho de daño, van a generar una serie de temas centrales que van a estar desarrollados en distintas oleadas. La primera parte de la materia vamos a ver la teoría general de la responsabilidad y sobre el final vamos a ver el derecho de daños, porque para poder, digamos, entender o comprender lo que es el derecho de daños y el sistema de responsabilidad de nuestro Código Civil Comercial de la Nación, es necesario saber o poder manejar en un primer lugar el tema de las obligaciones. No es un tema, eh, no es un tema sencillo, probablemente en una primera instancia les cueste bastante, pero en todos los aspectos del conocimiento suele suceder lo mismo, porque el conocimiento se va construyendo de a poco, es como construir un edificio. Nosotros al principio vemos los cimientos y no entendemos muy bien cómo va a ser la obra definitiva. Bueno, nosotros vamos a ir construyendo un conocimiento y lo vamos a entender muy bien cómo va a ser, cómo va a funcionar todo este sistema normativo que tiene que ver con el libro tercero de nuestro código, hasta que no terminemos de ver toda la materia. Por supuesto que también esta materia se encuentra vinculada con otros saberes, como por ejemplo derecho privado 1. Por eso es bueno en muchas situaciones recordar muchas de sus instituciones o de muchas cuestiones que aprendimos en esa oportunidad para poder comprender esta materia. Como les decía recién entonces, esta materia está constituida por dos hilos principales, la teoría general de la responsabilidad y el derecho de daños, y de cada uno de estos hilos principales se van a desprender temas centrales que van a estar desarrollados en las distintas unidades que cada uno de los profesores les vamos a ir explicando. Les voy a hacer un pantallazo general de la materia, es decir, un pantallazo general de la planificación o del programa que vamos a desarrollar a lo largo de todo el año, para ver si de alguna manera pueden ustedes ver el edificio construido, digamos, pueden ver cuál va a ser el resultado final de todo este conocimiento que van a ir adquiriendo paulatinamente. En la teoría general de la responsabilidad, uno de los temas centrales, y el primero, es poder entender y poder definir de qué se trata una obligación. Esto lo vamos a desarrollar en la unidad 1, vamos a comenzar por el principio, aunque muchas cuestiones pedagógicas dicen que a veces el principio debería dejarse para el final para poder comprenderlo mejor, pero nosotros de una manera más tradicional vamos a adoptar esta metodología. Vamos a empezar por el principio y vamos a desarrollar como tema central en la unidad 1 el tema de la obligación. Ahí vamos a ver entonces que la obligación es una relación jurídica. En esta relación jurídica vamos a ver también que existen tres elementos que son fundamentales, que los podamos distinguir y que sepamos que tienen que existir en toda relación jurídica. Si en una relación jurídica determinada faltasen alguno de estos tres elementos, de los que brevemente se los voy a mencionar ahora, no puede ser considerada una obligación desde el punto de vista técnico-jurídico. Y para que una relación jurídica sea considerada una obligación es necesaria que existan tres elementos, que son los sujetos, el objeto y la causa. Los sujetos son las partes que integran esta relación y tiene que haber sujetos con intereses contrapuestos. Por un lado hay un sujeto pasivo, que es el deudor, que es la persona que tiene que satisfacer a favor de otro una prestación determinada, y por otro lado hay un sujeto activo, que es el acreedor, que es la persona que va a ser el beneficiario de la prestación que el deudor debe ejecutar. También tenemos un objeto determinado, que es la prestación que el deudor tiene que llevar a cabo. Esta prestación puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Yo me puedo comprometer, o un deudor se puede comprometer a ejecutar una obra determinada, a prestar un servicio profesional, a abstenerse, por ejemplo, un inquilino, de hacer una modificación en el inmueble que locó, o puede también el deudor comprometerse a entregar, a dar una cosa. Por eso las obligaciones son de hacer, de no hacer o de dar.
El tercer elemento que tiene que estar presente siempre en una obligación es la causa, es decir, el hecho al que el ordenamiento jurídico le ha dicho, es decir, al que el Código Civil le ha dicho que va a producir una obligación. Un contrato, por ejemplo, va a producir una obligación. Si nosotros celebramos un contrato de locación, por ejemplo, el inquilino va a asumir el compromiso o va a tener la obligación de pagar el canon locativo. El locador va a tener el compromiso o va a asumir la obligación de permitirle al inquilino usar y gozar pacíficamente de la cosa, del inmueble, del bien o del local comercial que le alquiló. Pero también, como les decía recién, a veces estas obligaciones, esta relación jurídica puede ser generada por la voluntad de las partes. Y estas obligaciones son contractuales porque surgen de un contrato. Pero muchas veces hay obligaciones que no surgen de un acuerdo de voluntad y que son las obligaciones extracontractuales. Las obligaciones extracontractuales, que también las vamos a ver por supuesto, son las que surgen de un hecho ilícito. Cuando un hecho ilícito desde el punto de vista civil, recuerden que estamos en derecho privado 2 y que los hechos ilícitos eh, son, eh, son delitos civiles, no delitos penales, es decir, no están tipificados en el Código Penal. Los delitos civiles, que son hechos ilícitos civiles, son todas aquellas conductas o omisiones que ocasionen un daño. Cuando nosotros ejecutamos un acto o con nuestra omisión ocasionamos un daño, se genera la obligación de reparar ese daño que hemos producido. Y esta obligación es de origen contractual. Este es el primer tema central que va a surgir de este hilo generador que se denomina la teoría general de las obligaciones y que nosotros tenemos que manejarlo muy bien para poder comprender todo lo que sigue después. También ponemos especial hincapié en que de cada uno de estos temas centrales o unidades que vamos a ir desarrollando, extraigamos principios generales del derecho. Y en esta primera unidad, que tiene que ver con el concepto de obligación, vamos a extraer dos principios. Uno de ellos es el principio de la buena fe y otro es el principio de la presunción de causa, que ya lo vamos a desarrollar más detenidamente cuando veamos la unidad que corresponde. Una vez que nosotros hayamos comprendido lo que es una obligación, una vez que nosotros sepamos distinguir cuáles son los elementos de la obligación y sepamos distinguir cuando existen estos elementos dentro de una relación jurídica para que la podamos denominar desde el punto de vista técnico jurídico obligación, vamos a pasar a otro de los temas centrales de la unidad. Vamos a ver qué pasa si un deudor, es decir, la persona o el grupo de personas que tienen a su cargo cumplir con una prestación determinada, incumple con esa prestación. Y ahí vamos a adentrarnos en el estudio de la segunda unidad, que tiene que ver con las consecuencias que va a generar ese incumplimiento. Y esas consecuencias que va a generar ese incumplimiento, desde el punto de vista técnico jurídico, se denominan efectos. Estos efectos que va a generar la obligación van a estar regulados obviamente también por el Código Civil y Comercial de la Nación, y son todos aquellos recursos o remedios que el Código Civil le va a dar al acreedor para obtener el cumplimiento de la prestación debida. Y así el Código Civil nos va a decir, si el deudor no cumple con la prestación debida, el acreedor podrá exigir la ejecución forzada de esa prestación. Exigir la ejecución forzada de esta prestación significa que el acreedor va a tener la posibilidad de iniciar un juicio al deudor para que un tercero, en este caso para que la actividad jurisdiccional, es decir, un juez, le imponga al deudor el cumplimiento de la prestación debida. Esto tiene que ver con los efectos, que tienen que ver con la segunda unidad que vamos a desarrollar a lo largo del año. Vamos a aprender también a que estos efectos pueden ser principales y son estos de los que les hablé recién. Y existen otros efectos que son efectos secundarios, es decir, efectos que secundariamente va a producir la obligación, que lo hemos desarrollado en otros temas centrales o unidades del plan de estudio o del programa que nosotros vamos a desarrollar durante el transcurso del año. Como les decía también, dentro de cada uno de los temas centrales que tienen que ver con cada una de las unidades, y en este caso con el tema de los efectos de las obligaciones que los vamos a desarrollar en la unidad segunda, también pretendemos extraer algunos principios generales del derecho. Y aquí vamos a extraer como un principio general del derecho el tema de el que todos los acreedores se encuentran en un pie de igualdad. Es decir, que todos los acreedores, si un deudor tiene muchos acreedores, todos los acreedores tienen el mismo derecho de exigirle al deudor el cumplimiento de la prestación debida.
Y vamos a extraer otro principio, que es el principio de derecho, que dice que nuestro patrimonio, es decir, el patrimonio de cada uno de nosotros, es la garantía colectiva de los deudores. Esto significa que el acreedor tiene la posibilidad de iniciar este juicio que les hablaba recién y que tiene que ver con un efecto principal de la obligación, y con ello echar mano a algún bien del deudor para satisfacer su prestación, porque justamente el patrimonio de cada uno de nosotros se ha puesto o existe para garantizar que vamos a cumplir con nuestros compromisos, con nuestros deberes o con nuestras obligaciones, hablando ya desde un punto de vista técnico-jurídico. Una vez que nosotros sepamos de qué se trata una obligación, sepamos cuáles son las consecuencias, o hablando en términos técnicos, cuáles son los efectos que va a generar una obligación, vamos a pasar al tercer tema central de este hilo conductor, que es la teoría general de las obligaciones. Y el tercer tema central, que tiene que ver con la unidad 3, tiene que ver con el incumplimiento imputable y con el estado de mora. ¿Cómo hacemos nosotros? La pregunta sería, cuándo se va a tornar operativa esta facultad que tiene el acreedor para exigirle al deudor el cumplimiento forzado de la prestación debida? Es decir, ¿cuándo va a poder el acreedor iniciarle un juicio al deudor para poder obtener el cumplimiento de la obligación al que al que el deudor se sometió voluntariamente? Y bueno, para ello vamos a tener que analizar si ese incumplimiento es imputable y si el deudor está incurso en un instituto que desde el punto de vista jurídico se denomina mora. Mora, para que el acreedor pueda exigirle al deudor el cumplimiento de la prestación debida, el deudor tiene que estar incurso en mora. Estar incurso en mora significa que el deudor debe saber que está incumpliendo con la prestación debida, está incumpliendo con su compromiso, con su deber o con su obligación desde el punto de vista técnico-jurídico. El inquilino tendrá que saber que no ha pagado el canon. El que se comprometió a ejecutar una obra tiene que saber que no la ha cumplido. El que se comprometió a abstenerse de hacer algo tiene que saber que ha incumplido con esa abstención. Y ustedes me dirán, ¿cómo no voy a saber que he incumplido o que el deudor ha incumplido una obligación? Pero yo les digo que en muchas situaciones el deudor no sabe si ha incumplido la obligación. Y para ello les pido que se retrotraigan un año hacia atrás a Derecho Privado 1, cuando vieron el tema del plazo como modalidad del acto jurídico. Cuando nosotros vimos el plazo como modalidad del acto jurídico, vimos que había algunos plazos que son inciertos, es decir, que no son expresos, que no sabemos cuándo va a suceder. Y cuando el deudor ha asumido un compromiso con un plazo incierto, no sabe cuándo tiene que cumplir con su prestación. Y por lo tanto, para que el acreedor pueda exigirle el cumplimiento, tiene que asegurarse de que el deudor sepa que está incumpliendo. Supónganse que ustedes se comprometen, venden su casa y se comprometen, o alguien les vende una casa y se comprometen ustedes a hacer la escritura cuando el que se las vendió haya cancelado la totalidad de los impuestos. ¿Cómo ustedes van a saber cuándo están incumpliendo, cuándo tienen que ir a escriturar? Si no es cuando el acreedor paga todos los impuestos y les comunica a ustedes que están ya en condiciones de escriturar. Ahí se da una situación de un plazo incierto en donde el deudor no sabe cuándo tiene que cumplir con la prestación debida. Por lo tanto, es requisito indispensable que el deudor esté en curso en mora para que nosotros podamos, o mejor dicho, para que el acreedor pueda exigirle el cumplimiento de la prestación debida. Y ese saber que estoy incumpliendo es lo que desde el punto de vista jurídico se denomina mora. Y en las obligaciones de plazo expreso, es decir, si yo me comprometo a pagar un pagaré en una fecha determinada, obviamente que la mora se producirá de manera automática, porque yo sé exactamente y con exactitud cuándo estoy incumpliendo. Pero en las obligaciones de plazo incierto o de plazo tácito será necesario que el acreedor le avise al deudor que está incumpliendo, es decir, que le intime al deudor a cumplir con la prestación debida para que pueda hacer efectivo las consecuencias que trae aparejada la obligación. Nos vamos hacia atrás, hacia la unidad 1, es decir, para que el acreedor pueda exigirle o iniciarle al deudor un proceso judicial, por ejemplo, para lograr de manera forzada el cumplimiento de la prestación debida. Puede suceder también
Y ahí ya nos adentramos en la unidad 4, es decir, en otro de los temas centrales que se desprenden de este hilo principal, que es la teoría general de las obligaciones, que existan incumplimientos que no son imputables, es decir, que no le podamos reprochar al deudor un incumplimiento determinado. Y ustedes dirán, si el deudor asumió el compromiso, ¿cómo no vamos a poder reprocharle un incumplimiento? Pero existen situaciones en que al deudor les resulta imposible incumplir. Y una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta en esta unidad y en todas las cuestiones que tienen que ver con el derecho, es que tenemos que eh, deshacernos de ese concepto que dice que el derecho es sentido común. El derecho no es sentido común, el derecho es lógica jurídica. ¿Qué significa esto? Que cada situación debe ser analizado bajo el prisma de la justicia. Por lo tanto, nosotros lo que tendremos que analizar ante un incumplimiento del deudor, si es justo o no exigirle su cumplimiento. Y habrá situaciones en que lleguemos a la conclusión de que no podemos reprocharle el incumplimiento porque sería injusto. Y ahí nos adentramos en el estudio del caso fortuito o de la fuerza mayor. Si yo me comprometí a hacer una entrega determinada, por ejemplo, ahora en esta situación en donde se ha declarado una emergencia con una pandemia, en donde no podría, por ejemplo, concurrir a mi lugar de trabajo o utilizar el servicio de la justicia, porque la justicia de manera, digamos, urgente se ha puesto en feria, no me pueden atribuir un incumplimiento, porque existe la imposibilidad de parte del deudor, en este caso en particular del ejemplo de parte mía, de cumplir con la prestación debida porque se dio una situación de caso fortuito o de fuerza mayor. Este es uno de los temas, o el tema que vamos a abordar en esta unidad, en la cuarta unidad que vamos a desarrollar en el transcurso del problema. También puede suceder que la prestación debida por el deudor no se haya convertido de cumplimiento imposible, pero sí excesivamente onerosa. Si el día de mañana se desatase una hiperinflación como consecuencia de la crisis económica producida por esta pandemia, por ejemplo, yo tengo un préstamo y me resulta y los intereses se elevaron a sumas altísimas y yo tengo la posibilidad de cumplir, pero mi prestación se torna excesivamente onerosa, bueno, existe también la posibilidad de rever esa situación y de morigerar o de atenuar los términos de mi obligación para no hacerla tan onerosa o no hacerla tan onerosa para el deudor. Y esto es lo que se denomina la teoría de la imprevisión, que va a ser otro de los temas que vamos a abordar en esta unidad 4. Ahora sí, les dije recién que la idea era seguir el orden expositivo propuesto por el Código Civil, es decir, la metodología, el orden seguido por el Código Civil, pero en este caso particular vamos a hacer una pequeña modificación cuando ingresemos en el estudio de la unidad 5 y vamos a desordenar un poco el código y vamos a introducir una cuestión que en realidad debería estar un poco más atrás, pero consideramos que con lo que ya sabemos, vamos a saber a este momento, podemos introducir esta temática después de la unidad 4. Y esto tiene que ver con una institución que se denomina pago. Tenemos que saber de esto que el pago, desde el punto de vista técnico-jurídico, no es lo que el sentido común me dice que es. Nuestro sentido común o la generalidad de la gente piensa que el pago es entregar una suma de dinero. Desde el punto de vista técnico-jurídico, el pago es el cumplimiento de una obligación, de la forma en que me comprometí. Si yo me comprometí a dar una cosa, el pago es dar la cosa. Si yo me comprometí a prestar un servicio, el pago desde el punto de vista técnico-jurídico es prestar ese servicio. Si yo me hubiese comprometido a abstenerme de realizar alguna modificación en el inmueble que alquile, el pago sería abstenerme de realizar la modificación comprometida. Es decir, que nos tenemos que despojar de los conceptos tradicionales o del sentido común y aplicar, como les decía recién, la lógica jurídica. Y la lógica jurídica me está indicando otra cosa. El pago, desde el punto de vista técnico-jurídico, es el cumplimiento de la prestación debida. Luego del pago, vamos
a ingresar en otro de los aspectos centrales o de los temas centrales de nuestra materia, que tiene que ver con la unidad 6 y que está relacionado con lo que les comenté recién de la unidad 2, es decir, de los efectos de las obligaciones. Cuando recuerdan que cuando hablé de los efectos de las obligaciones les dije que el efecto de la obligación eran las consecuencias y que las consecuencias que generaba la obligación era la serie de recursos o de herramientas que la ley le daba al acreedor para permitirle obtener el cumplimiento de la prestación debida. En pocas palabras, hablamos de un proceso judicial, es decir, la posibilidad de iniciar un proceso judicial para obtener el cumplimiento de la prestación debida. Pero esos efectos que tienen que ver con la unidad 2, que recién les comenté, son efectos principales. Esto es lo que principalmente genera la obligación. Pero el Código Civil y Comercial de la Nación le ha conferido a la obligación otras consecuencias y le ha otorgado al acreedor otras herramientas, no para obtener el cumplimiento de la prestación debida, sino para garantizarle al acreedor que de alguna manera, en el momento oportuno, va a poder obtener el cumplimiento de la prestación debida. Y estas otras herramientas son una serie de medidas, muchas de ellas de orden procesal, que corresponden al derecho procesal más que al derecho privado en sí. Nuestro Código Civil y Comercial es un código de fondo, es decir, nos consagra una serie de derechos que nosotros podemos ejercer y una serie de obligaciones que tenemos que asumir. El derecho procesal es un código de forma, nos dice de qué manera nosotros podemos ejercer esos derechos que están reconocidos en las leyes de fondo, como es el Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, en este caso en particular, el Código Civil y Comercial de la Nación ha consagrado una serie de medidas de carácter procesal que no tienen como objeto obtener el cumplimiento de la prestación debida, sino que tienen como propósito, como les decía recién, de asegurarle al acreedor que va a obtener el cumplimiento de la prestación debida. Y ahí, por ejemplo, vamos a hablar de unas medidas que se denominan medidas precautorias, como es un embargo, que es una herramienta que tiene el acreedor para evitar que el deudor saque un bien determinado de su patrimonio y cuando él le inicie, es decir, cuando el acreedor le inicie el juicio al deudor, tenga el bien dentro de su patrimonio y pueda echar mano a ese patrimonio para poder cobrar la creencia o el compromiso o la prestación que el deudor en este caso asumió. Estos efectos se denominan secundarios porque, como les decía, no tienen que ver con el cumplimiento en sí de la prestación, sino que tienen como propósito darle al acreedor una garantía de que en el momento oportuno van a poder obtener el pago, digamos, el pago de la obligación. Es decir, el cumplimiento de la prestación debida de la forma en que el deudor se comprometió. A esta altura, cuando hayamos ya desarrollado todos estos temas centrales que tienen que ver con este, reitero, y lo principal, que es la teoría general de las obligaciones, vamos a estar en condiciones de poder clasificar las obligaciones. Y vamos a poder clasificar las obligaciones porque vamos a manejar con algo de claridad sus elementos. Vamos a saber que una obligación está constituida por tres elementos, como les dije al principio de la charla: sujeto, objeto, causa. Y si miramos a la obligación desde el punto de vista del sujeto, la vamos a poder clasificar así. Si miramos a la obligación desde el punto de vista del objeto, la vamos a poder clasificar de esa manera. Y si miramos a la obligación desde el punto de vista de la causa, vamos a poder clasificarla de esa manera. Y vamos a aprender también cuáles son los efectos o las consecuencias que van a generar cada una de estas clasificaciones. Luego vamos a pasar a otro de los temas centrales que tienen que ver también con este hilo generador, que es la teoría general de las obligaciones, y vamos a darnos cuenta, y nos vamos a dar cuenta porque ya vamos a empezar a comprender cuál es la importancia de la obligación, y cuando ya hemos comprendido cuál es la importancia de la obligación, vamos a saber que las obligaciones van a estar presentes en todas las relaciones jurídicas de carácter patrimonial, en las actividades comerciales, en las actividades industriales, en las actividades de prestación de servicios. Y en todas estas actividades comerciales las obligaciones tienen que nacer, tienen que extinguirse, tienen que modificarse, tienen que cambiar. Y así vamos a ver, por ejemplo, cuando una obligación se extingue, vamos a ver la renuncia, la remisión, la compensación,
la novación, la prescripción, la remisión de deuda, etcétera, etcétera. Este entonces es otro de los temas centrales que va a ser desarrollado en otra de las unidades que vamos a ver a través del año. Con estos temas cerramos la primera parte de nuestra materia, que como les decía recién tienen que ver, o su hilo principal es la teoría general de la obligación. Cuando nosotros tengamos claros todos estos temas y sepamos con alguna claridad de qué se trata la obligación, cuáles son los efectos que producen las obligaciones, cómo se cumplen las obligaciones, cuáles son las consecuencias que una obligación va a producir, de qué manera se extinguen, se transforman o se constituyen obligaciones, vamos a ver que en el derecho no hay generación espontánea. Si hay algo es porque algo lo creó. Y vamos a ver entonces que hay un derecho de daños que no se genera espontáneamente, sino que se va a generar como consecuencia de haber incumplido con esas obligaciones que estudiamos o que vamos a estudiar durante la primera parte del año. Este derecho de daños es otro de los hilos principales que conforman nuestra materia. De este derecho de daños vamos a aprender también una serie de cuestiones que nos van a permitir, van a ser conceptos generales, pero que nos van a ayudar a poder interpretar situaciones particulares que tienen que ver con la responsabilidad, que tienen que ver con el incumplimiento de estas obligaciones que sí hemos visto más detalladamente o que vamos a poder ver con más detalle durante la primera parte de la asignatura. Y como les decía, este derecho de daños que vamos a comenzar a ver una vez que terminemos con el tema de la teoría general de las obligaciones, vamos a aprender cuál es la función que va a ejercer el derecho de daños. Y vamos a ver que el derecho de daños tiene como propósito reparar el daño que el deudor le ocasionó al acreedor con su incumplimiento. Esta es una función tradicional del derecho de daños que viene desde el Código de Bellas Artes, pero a partir de la sanción del nuevo Código Civil Comercial de la Nación se introdujo otra función en el derecho de daños, que es la función preventiva. Es decir, que hoy el derecho de daños no solamente tiene como función resarcir el daño, sino también tiene como objetivo prevenir el daño antes de que el daño se produzca, o evitar que un daño ya producido se agrave, o evitar que se generen mayores consecuencias de las que ya se produjeron como consecuencia de algún incumplimiento determinado. De manera entonces que nosotros vamos a aprender que el derecho de daño va a tener dos funciones, una función resarcitoria y una función preventiva. También vamos a aprender que este nuevo Código Civil y Comercial, no tan nuevo, pero este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que está vigente desde el año 2016 en nuestro país, ha hecho operativa esta función del derecho de daños con algunas disposiciones de carácter procesal. Recuerden, recién les dije que las disposiciones de carácter o las normas procesales tienen que ver con la forma en que nosotros ejercemos un derecho o se nos impone el cumplimiento de una obligación. Y en este caso el Código Civil, que es una norma de fondo, ha establecido algunas normas procesales, como es, por ejemplo, para hacer operativa esta función preventiva del derecho de daños, la de instituir una acción que se denomina acción preventiva de daños. Es una acción que cualquier persona que se sienta, que se pueda sentir que va a ser perjudicada ante alguna situación determinada de alguna persona, le ejerza para que la jurisdicción, es decir, para que la justicia, le impida a esa persona que haga determinada actividad o se abstenga de ejecutar determinado acto, porque ese acto probablemente pueda producir un determinado daño a una persona determinada. Esto, como les decía recién, esta es la función preventiva y es una novedad en nuestro sistema jurídico. Fue instituido, como también les decía recién, por el Código Civil y Comercial de la Nación nuevo, no por el Código de Bellas Artes, que solo establecía esta función preventiva, la función resarcitoria, que tiene que ver con la forma en que se debe reparar el daño que se ha ocasionado. También vamos a aprender que para que cuando veamos la parte del derecho de daño, para que nosotros podamos hacer operativo todo este sistema de responsabilidad, es decir, dicho de otra forma, para que nosotros podamos exigirle a una persona la reparación de un daño, o que evite que se daños, o evitar que se produzca un daño, o evitar que
un daño ya producido continúa agravándose o produciendo un daño mayor, es necesario que se den una serie de requisitos que desde el punto de vista técnico-jurídico se denominan presupuestos de responsabilidad. Estos requisitos, que los vamos a ir desarrollando en la última parte del cursado, son 4: antijuridicidad, relación de causalidad, factores de atribución y daño. Es decir, entonces, que para que nosotros podamos exigirlo, para que nosotros podamos imputar responsabilidad a una persona, es necesario que en esa persona se den estos dos requisitos: la antijuridicidad, la relación de causalidad, el factor de atribución de responsabilidad y el daño. Vamos a aprender que la antijuridicidad es, en derecho civil, a diferencia de lo que sucede en derecho penal, es atípica. Esto significa que la conducta o la omisión que es considerada como delito y que genera responsabilidad no está tipificada, no está determinada expresamente por el Código Civil, a diferencia de lo que sí sucede en el derecho penal. En el derecho penal la conducta antijurídica está tipificada porque el Código Penal describe el tipo penal que debemos, en el que debemos encuadrar para que incurramos en un delito. El derecho penal dice el que matare, el que violare, el que robare. En materia de derecho civil no hay una antijuridicidad típica, es decir, el código no nos indica cuáles son los hechos que van a generar responsabilidad, pero nos establece una pauta general y dice el código: cualquier conducta u omisión que ocasione un daño será considerada antijurídica, de manera que cualquier acto o cualquier omisión que ejecute una persona determinada o que se abstenga de hacer una persona determinada, si produce un daño, va a ser considerada una conducta antijurídica y va a generar responsabilidad si se dan los otros 3 requisitos que me falta explicar. En segundo lugar, va a ser necesario que esa conducta o esa omisión, obviamente porque si no, no puede ser antijurídico, produzca un daño. El daño, vamos a estudiar también que tiene que tener una serie de características o tiene que cumplir con una serie de requisitos para que pueda ser considerado resarcible, es decir, para que la persona, la víctima o el damnificado pueda exigirle a la persona que le ocasionó la reparación. Y así vamos a ver, que por supuesto que esto lo vamos a ver con más detalle cuando corresponda, que ese daño tiene que ser actual, tiene que subsistir sin reparar, que puede ser futuro pero que no puede ser eventual. Vamos a aprender que es un daño eventual, es decir, un daño que no sabemos que si va a sucederse y por lo tanto no puede ser nunca indemnizable. Vamos a aprender también, aprendiendo qué es lo que es un daño eventual, un daño futuro, qué es lo que es la pérdida de una chance y cómo se indemniza la pérdida de una chance. Si yo les dijera, por ejemplo, que soy corredor de autos y yendo al autódromo, llevando mi auto, me han chocado y eso me ha visto impedido de ganar el primer premio en la carrera y el primer premio es 1.000.000 de pesos, ese es un daño eventual. Si yo le pretendo exigir al que me chocó que me pague el 1.000.000 de pesos porque yo no sé si yo iba a ganar el primer premio, eso es un daño eventual porque no se sabe si va a suceder. Si perdí la posibilidad de correr la carrera y obtener ese premio. Entonces, la ley me va a decir, no vas a poder exigirle el mayor premio, pero sí la pérdida de la posibilidad de haber podido ganar ese premio. Por supuesto que la cuantía de la reparación va a ser mucho menor a el premio total. Eso también lo vamos a aprender cuando veamos la parte de derecho de daño. También vamos a aprender que tiene que existir un factor de atribución para que podamos imputarle responsabilidad a una persona por su conducta antijurídica. Y el factor de atribución es la causa por la cual debemos responder. Y así la ley nos dice, por ejemplo, que a veces tenemos que responder reparando un daño porque obramos con culpa o con dolo. Y otras veces por otro motivo determinado. Por ejemplo, va a decir, el dueño de un vehículo, aunque de hecho no lo haya manejado, lo haya conducido otra persona y haya provocado un accidente que haya generado un daño, el dueño va a tener que reparar ese daño, porque el factor de atribución, es decir, el motivo por el cual nosotros debemos o el dueño del auto debe responder, es el hecho de que se está sirviendo de una cosa riesgosa. El auto es una cosa riesgosa y por lo tanto tiene que el dueño, aunque de hecho no haya sido el que haya provocado el daño, tiene que reparar
los daños que el conductor de ese vehículo haya ocasionado. También lo tiene que hacer el conductor, pero esto se los digo así como para que tengan una idea de lo que son los factores de atribución de responsabilidad. Vamos a aprender también que tiene que haber una relación de causalidad entre la conducta o la omisión antijurídica del deudor del daño ocasionado. Esto nos va a permitir saber quién es el autor del hecho, quién es el responsable de haber ocasionado ese daño. Y también vamos a tener que bueno, como les decía, entonces tienen que darse estos 4 requisitos para que nosotros podamos decir que una persona es responsable y poner en funcionamiento todo este sistema de responsabilidad, antijuridicidad, relación de causalidad, daño y factor de atribución. Una vez que hayamos aprendido todas estas cuestiones, que en términos generales es lo que nos va comprendiéndolo y sabiéndolo aplicar, nos va a servir para aplicar todo el derecho de daños, ¿no? Y poder interpretar incluso después algunas otras disposiciones que están en el Código Civil y que tienen que ver con responsabilidades especiales. Por ejemplo, la responsabilidad de un padre por los hechos o los actos que cometió su hijo, la responsabilidad de los establecimientos educativos, la responsabilidad de la persona jurídica, la responsabilidad de los tutores y curadores, etcétera, etcétera. También vamos a aprender que todo este sistema de responsabilidad se hace operativo o o digamos, se obtiene la reparación del daño o la prevención del daño a través de acciones judiciales que pueden ser intentadas en sede civil o en sede penal cuando el daño, también la conducta de una persona determinada encuadre también en una conducta antijurídica penal. Si yo, por ejemplo, con mi auto atropello a alguien y lo mato, se van a generar una responsabilidad civil porque es una conducta antijurídica que ocasiona un daño y tendré que indemnizar a los familiares de esa persona. Pero también el Código Penal considera que digamos, ese hecho, haber matado a alguien, encuadre en un tipo penal y va a generar responsabilidad penal. Ante estas situaciones vamos a ver de qué manera podemos obrar ejerciendo las acciones en una jurisdicción civil o en una jurisdicción penal y cuáles son las consecuencias que trae aparejado este tipo de incumplimientos que se caen bajo la órbita de dos responsabilidades distintas como son la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Finalmente vamos a ver también un instituto de derecho que tiene que ver con la responsabilidad por daños, que es la prescripción. La prescripción es el lapso de tiempo dentro del cual yo puedo ejercer todas esas acciones de que yo recién les hablaba para poder obtener la reparación del daño, en este caso en particular, o la prevención de un daño o evitar que un daño ya cumplido se siga agravando. Con esto, digamos, va a ser la última parte de la materia y con esto vamos a terminar de desarrollar toda la unidad, todo el programa. Con respecto a la bibliografía que vamos a utilizar un libro de cabecera que es López Mesa, el manual de López Mesa, que vamos a ver de qué manera podemos subirlo si es que esta situación en un tiempo breve no se normaliza, en cuyo caso ustedes podrán estar en biblioteca y podrán sacarle fotocopias al libro que se encuentra en la biblioteca. También podemos utilizar Borda y también podemos utilizar los autores clásicos como Alterino. Pero con respecto a estos autores clásicos son muy claros en cuanto a los conceptos. Muchas veces si no entendemos determinados conceptos podemos recurrir a ellos para comprenderlos mejor. Pero tenemos que tener la precaución que estas obras están desactualizadas, es decir, los clásicos como Alterino. No me refiero a López Mesa ni a Borda porque son manuales nuevos. Y vamos a tener que tener la precaución de actualizarlo con el Código Civil. También es importante que vamos estudiando cada una de las unidades con el Código Civil, porque como les dije, esta es una materia codificada que tiene que ver con el estudio del libro tercero del Código Civil y que además la cátedra ha seguido la metodología del Código Civil, por lo tanto no va a resultar difícil seguir la doctrina con el Código. Y de esa manera también se va familiarizando con el Código Civil.
les recomiendo que tengan un código civil que lo puedan descargar de Infolec, por ejemplo, o de cualquier portal que tenga leyes, sin comentar, porque los comentarios o la jurisprudencia que se puede incorporar, es bueno eh, que sea consultada una vez que tengamos algún manejo del código, y ese manejo lo vamos a tener con el código propiamente dicho y con la doctrina, es decir, con los libros que les estamos recomendando como libros de estudios para la cátedra. En cuanto a la metodología de estudio, la metodología para, digamos, para aprobar la materia, eso se lo vamos a informar más adelante, porque a raíz de toda esta circunstancia no sabemos cómo se va a resolver. Normalmente la cátedra ha desarrollado la materia en base a dos metodologías. En una primera parte de la materia se han tomado los clásicos parciales, es decir, el parcial, el recuperatorio y un extraordinario. Además, en cada una de las unidades se ha dado un caso práctico, y esos casos prácticos no han sido evaluados, sino que se los hemos realizado con el propósito de poder percibir qué es lo que aprendieron, o si aprendieron o no lo que fue desarrollándose en cada unidad. Y más que certificar conocimientos, lo que pretendemos con esos prácticos es generar un ámbito de discusión, y que ustedes puedan comprender lo que nosotros hemos explicado, o el contenido de cada una de las unidades que se han ido desarrollando. Esto es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, que no, por supuesto que hoy no se puede hacer, no sabemos qué va a pasar más adelante. En la segunda parte de la materia también lo que veníamos haciendo era evitábamos la clase magistral, es decir, la clase en donde el profesor expone, sino que eran ustedes quienes tenían que hacer un estudio o una lectura de los textos que se correspondían con cada una de las unidades, y se les daba un trabajo práctico que era orientado por cada uno de los docentes, que tiene que ser resuelto por ustedes de acuerdo a lo que hayan leído de la doctrina, es decir, de acuerdo a lo que hayan leído en cada uno de los, eh, de los prácticos que se les fueron dando. Una vez que ustedes elaboraban el práctico, que lo hacían en grupo, lo corregíamos, y si había que hacer alguna modificación, les decíamos que había que hacer una modificación. Cuando el trabajo práctico estaba listo, el grupo lo exponía, y ahí sí se le ponía una nota individual a cada uno de los alumnos. Por supuesto que en esta segunda parte de la materia, que lo veníamos haciendo años anteriores, repito que no sé si lo vamos a poder hacer este año, siempre está la opción del alumno de optar por esta metodología o por rendir el parcial tradicional, porque por supuesto que dentro de las ordenanzas de la universidad se establece como metodología el tema del parcial, por lo tanto es optativo una u otra alternativa. Bueno, hasta aquí llega esta primer charla, y bueno, si, cualquier duda que les haya generado, por favor pedimos que nos la hagan saber a través de las plataformas que vamos a instrumentar, o a través de los canales que vamos a instrumentar para poder comunicarnos. Bueno, nos vemos en una segunda charla, y gracias.